Lo primero es decirles que cuando me preguntaron sobre qué quería hablar aquí en la Bienal y sin pensarlo, eh, sí, pues tomé la decisión de hablar sobre la función social de la educación pública artística y obviamente me doy cuenta de que no es algo de lo que tenga que convencerlos a ustedes los uruguayos y las uruguayas, porque veo que hay un trabajo ya de años y muy serio pues en este ámbito. Entonces, sí les digo que mi preocupación tiene que ver pues con la actual circunstancia de mi país y no lo puedo obviar. Eh, yo diría que la sociedad mexicana es una sociedad culturalmente muy vital, muy rica, muy diversa, que está generando a nivel, digamos, del rostro frente al rostro, muchas experiencias de democracia y de rebeldía y de resistencia, pero que al mismo tiempo esa riqueza, esa sociedad diversa y e intensa, no encuentra no encuentra expresiones en el ámbito del poder, no encuentra expresiones propias en el ámbito político. Y creo que esa es una de las contradicciones fundamentales que organizan o desorganizan la vida de mi país. Y es a partir de esta contradicción que quiero hablar y es a partir de esta contradicción que me pareció pertinente hablar de la importancia de la educación pública artística. Miren, yo les diría, es un asunto que ustedes ya conocen, el actual o el que va a ser el presidente de mi país fue invitado a presentar un libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es quizá la feria del libro más importante de América Latina, y después de presentar el libro que supuestamente escribió, le preguntaron que cuáles eran los 3 autores que más lo habían conmovido en su vida y no pudo nombrar a nadie. Y esto que parece una cuestión anecdótica es algo más. Desde mi punto de vista, es una manifestación del profundo desprecio que tiene el grupo social dominante por nuestro país. Eso no debería ocurrir, pero eso ocurrió y habla de esa distancia que les hablo entre el mundo social, entre el riquísimo mundo social y el mundo político. Bueno, entonces de aquí, digamos, el origen de mi preocupación, disculpen si es demasiado quizá localizado, demasiado arraigado en las anécdotas mexicanas. Creo que en este momento en mi país se está estableciendo una lógica de dominación y de gestión de la vida pública, digamos, neomodernizadora, otra de las proyectos de modernización vertical, eh, en los que tiene mucha presencia las lógicas empresariales. Particularmente se habla mucho de que van a educar a los jóvenes mexicanos para que sean ganadores de cualquier lugar del mundo, y ya la categoría me parece no muy acertada. Pero por otra parte siento que es un grupo de poder que tiene un asiento pues en formas que un autor actualmente mexicano, pero que nació en Uruguay, Carlos Facio, dice, que vive actualmente en México, dice que el modelo de dominación él le llama la cleptocracia. Es un modelo de dominación en el cual sí hay una articulación con el capital delincuencial y, digamos, y esto trae consecuencias difíciles, arduas para mi país, como por ejemplo la extensión de la violencia y la presencia del ejército en la calle. Entonces,
En fin, como verán, no estoy muy feliz de la situación de mi país. Entonces, bueno, quizá eh, esto tiña mucho mi exposición. Pero básicamente también les diría que básicamente estoy muy esperanzado de lo que puede lograr mi sociedad, fundamentalmente por la irrupción de los jóvenes que están llenando de alegría, dignidad y resistencia la vida cotidiana de mi país. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la educación pública artística, que es una manifestación particular de la educación pública, ha costado mucho trabajo en mi país. No es algo nuevo, es algo que viene por lo menos desde el siglo XIX y que viene del trabajo de los intelectuales y políticos y revolucionarios liberales del siglo XIX, quienes fundaron, digamos, las instituciones básicas del Estado-Nación y también las instituciones básicas educativas. Yo ahí les hablaría, por ejemplo, de un escritor, Ignacio Manuel Altamirano, que fue, digamos, clave. Él fundó una revista que se llamaba Renacimiento, que se encargó de hacer obras de traducción importante en México durante el siglo XIX, de la literatura francesa y la literatura alemana al español, que era una manera de contribuir al debate y al pleito digamos, con la herencia hispana, pero que también fundó la escuela normal, o sea, la escuela en la que se educan los profesores, los maestros. Entonces viene desde ahí. Y este trabajo después, este empeño educativo, después fue potenciado por la Revolución del 10, que es quizá el acontecimiento pues, más importante de la historia de mi país durante los últimos, bueno, desde el principio del siglo XX para acá, y que realmente estremeció a la nación. Fue una revolución plebeya, plebeyísima. Quienes han ido a México creo que lo habrán podido constatar. eh, pero que esta revuelta plebeyísima, profundísima, que por ejemplo en términos plásticos se convirtió en los empeños por lograr la dignificación de la propia corporeidad, cosa que no, por ejemplo, que empezó a formularse en aquellos momentos y que no se ha logrado del todo, por ejemplo. Les digo, esta revuelta plebeya fue importantísima, pero no logró dotarse de digamos, de un poder propio, de un poder político propio. Hay un autor, Adolfo Gili, muy querido, también de esos mexicanos que nacen en el sur, que nació en Argentina, pero que ha ligado su vida a la experiencia mexicana. Él tiene un libro que se llama La Revolución Interrumpida, y en este libro habla precisamente de esa contradicción entre esta vitalidad y este carácter profundamente plebeyo, radical, social de nuestra revuelta, y el hecho de que no se pudo concretar en un poder político propio, que repito, para mí es como la gran herida o la gran contradicción de mi país. Pero de cualquier forma, esa gran revuelta, su importancia, su radicalidad, hizo que el Estado por revolucionario no tuviera más remedio y que cumplir muchas de las exigencias sociales en el terreno de la educación, en el terreno, digamos, del impulso a las artes, en el terreno de la salud pública, por ejemplo, en el terreno de cierta seguridad laboral. Y, digamos, esto lo menciono porque la institución a la cual pertenezco, el Instituto Nacional de Bellas Artes, fue fundado como resultado de digamos, de este impacto que tuvo la Revolución de 1910 sobre el mundo político. Y me parece que, digamos, este modelo que sigue hasta el presente en mi país, es decir, este modelo de educación pública y este modelo de educación pública artística que tuvo que ver con el impacto de la Revolución del 10 en el mundo estatal,
creo yo que se encuentra en un momento de crisis, en un momento en el cual la clase dominante mexicana desea hacer un ajuste de cuentas con esa revuelta y hacer una reformulación del modelo de gestión estatal en general y cultural y artístico en lo particular. Le señalo, por ejemplo, que en este momento, como en el momento del tránsito del gobierno del PAN, que es un gobierno de derecha, al PRI, que es otro partido de derecha, digamos, el regalo que le hace el presidente saliente al presidente entrante es mandar al Congreso digamos, unas sugerencias para modificar leyes laborales, que van, entre otras cosas, por ejemplo, fue muy bonito como Carsten, que es el ministro de Hacienda, que se llama secretario de Hacienda, dijo que había que aprobar la ley para que el despido de los trabajadores fuera más sencillo. O sea, lo dijo de manera transparente, sin ningún... Bueno, por lo menos se le agradece la transparencia. Y quiere decir, nos encontramos en este momento en el cual sí hay un intento, pues, por hacer un Estado capitalista, eficiente, moderno, progresista, etcétera, que quite los resabios, entre comillas, heredados por la Revolución del 10 y que permita, pues, un crecimiento económico sostenido y que, bueno, nos haga felices y nos lleve al mundo de no sé dónde. Pero bueno, es decir, sí creo que nos encontramos en un momento complicado, en un momento delicado, en el cual los trabajadores, las trabajadoras mexicanas, vamos a tener que defender y ahondar en muchos de nuestros derechos, evidentemente reformular muchas digamos, de nuestras propias maneras de existir como sujetos sociales. Esto será importante porque, por ejemplo, alguna vez discutiendo con alumnas que tenía de Uruguay y de Chile en México, yo les comentaba cómo en México lo que fueron nuestras ventajas se convirtieron en las desventajas. Y sobre todo me centraba en el asunto de la independencia de clase de los trabajadores con respecto al mundo estatal, que por ejemplo es algo que se percibe pues casi en toda América Latina, pero no entre nosotros, porque la revolución logró impactar de una manera tan profunda al Estado, que el Estado articuló a las organizaciones sociales a su propia lógica. Y entonces, digamos, en los tiempos en los que eso funcionó bien, entre comillas, parecía haber no haber contradicciones profundísimas entre los sujetos sociales colectivos, como los sindicatos, y el mundo estatal, lo cual favoreció mucho, por ejemplo, la corrupción de los sindicatos. Y en este momento, en general, el mundo sindical, es decir, estas formas de existencia de los sujetos sociales colectivos que estuvieron articulados a esta, digamos, esta forma de gestión estatal, se encuentran pues ya muy anquilosados, no nos están sirviendo mucho y pues tenemos que reformularlos y recuperarlos. Es decir, estamos en una situación compleja, pero muy interesante también. Sí quiero decirles también que este asunto de la educación pública, artística pública, no lo ha regalado nadie. Siento que le estoy diciendo cosas que ustedes ya conocen, y que ustedes lo habitan de manera pues muy transparente. Pero sí tengo que decirles, por ejemplo, que sí ha habido en México en los últimos años un pues ataque en los medios masivos de comunicación, por ejemplo, con respecto a lo que cuesta la educación pública y como si fuera una dádiva estatal a la sociedad. Y bueno, pues entonces hay que decir lo obvio, que esta educación pública en general y la educación pública artística no son dádivas, sino que ha sido un esfuerzo social, histórico, por un lado, y por otro, que hay que decirlo aunque suene muy vulgar, sale de
los impuestos de los trabajadores. O sea, es presupuesto que los trabajadores pagan para los trabajadores. Y esto creo que no lo debemos olvidar. Bueno, en fin, sí, como verán, estoy diciendo cosas como muy obvias, pero que en el contexto mexicano me parece importante recordar en la medida en que es reconocernos en una historia. Les platico una anécdota, dos anécdotas personales, bueno, tres anécdotas personales. Mi abuelo paterno fue revolucionario villista, pero él era hijo de hacendados y como se hizo anarquista y esas cosas que suelen ocurrir, decidió que se hacía villista y que repartía su hacienda. Y yo durante mucho tiempo, cuando me lo platicó mi padre, yo creía que era una anécdota inventada por mi papá, hasta que en alguna plática con una amiga, sobrina de un escritor mexicano, Sergio Pitol, le estaba platicando esta anécdota y su mamá que estaba escuchando dice, ay, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Y ya le dije el nombre. Dice, ay, es que el que se quedó con la hacienda fue mi abuelo. Es decir, que es un militar que sí se había quedado con la hacienda que mi abuelo don José Luz Contreras había decidido repartir. Es decir, que esa locura familiar sí es real. Esa es una. Luego, bueno, mi abuelo materno fue profesor fundador del Instituto Politécnico Nacional. Y hablar del Instituto Politécnico Nacional es hablar de la institución que se funda la Revolución del 10, fundamentalmente en el periodo de Lázaro Cárdenas y fundamentalmente como resultado de la expropiación del petróleo para lograr la independencia tecnológica. Bueno, mi abuelo, que combinaba las cuestiones tecnológicas y las artísticas porque fue un vitralista importante, pues bueno, fue fundador del Politécnico. Y bueno, y mis tías, que fueron de las primeras biólogas, no, mi abuela materna fue de las primeras biólogas que hubo en México y una tía fue de las primeras médicas que hubo en mi país. Lo señalo, a mí me gusta trabajar esta dimensión, digamos, biográfica con mis alumnos, porque les digo, no venimos de la nada. Los esfuerzos sociales, los esfuerzos históricos no son abstractos, son empeños personales. Y bueno, entonces, digamos, lo menciono conmovido porque tiene esta lucha por la educación pública en general y pública artística, tiene que ver con esa historia que se bebe y bueno, y que yo he escuchado aquí y que me da gusto pues recordar. Ahora, si yo dijera, ¿cuáles son los aportes de la educación pública en México, de la educación artística pública? Yo voy a hablar sobre todo del caso de la educación pública dancística, porque es el ámbito en el cual yo me desempeño. Y creo que para poderlos valorar tenemos que traer a colación algunas de las categorías que formula Boaventura de Sousa Santo para la epistemología del sur. Ustedes recordarán que Boaventura formula que digamos que tenemos que cambiar ciertos encuadres para representar nuestra propia experiencia porque si no la devaluamos. Entonces, dice, la epistemología del sur es aquella que trata de mencionar, o más bien que trata de hacer visibles las prácticas de conocimiento de todos aquellos que han sido, digamos, maniatados o determinados por la situación de coloniaje y de capital. Esto es importante en México, ¿por qué? Voy a plantearlo así. Porque, por ejemplo, en el caso de la danza mexicana, cuando han ido amigos del sur, fundamentalmente brasileros,
y han visto nuestra danza, dicen, la danza mexicana es una danza atrasada de corte moderno. Y puede que tengan razón, pero el asunto es cómo juzgar este asunto, la problemática de lo que es lo contemporáneo y qué no lo es. Y por eso traigo a colación a Boaventura. Recordarán que Boaventura plantea cómo lo que le llama la epistemología del norte, que crea ausencias, es decir, invisibilizaciones, entre otras cosas funciona a partir, dice, de que hace una absolutización de un tiempo, de un solo proyecto dominante occidental, como digamos, como el tiempo presente de la contemporaneidad, que convierte a todos los otros presentes en residuales. Y claro, mis amigos brasileños que están ahorita trabajando mucho la danza conceptual, es decir, ampliando el abanico de las posibilidades de la expresión dancística, lo cual me parece muy bueno. Cuando se enfrentan a la danza mexicana, lo que ven de inmediato es una danza nacida en los paradigmas de la danza moderna norteamericana. Y la leen entonces como una danza atrasada en el que no ha habido revuelta, en el que no ha habido revolución. Y yo diría, habría que contar la historia de una manera diferente. Resulta que es verdad que la danza mexicana escénica nació muy ligada a los paradigmas de los años 20 y 30 de la danza norteamericana, pero que en aquel momento sirvieron para, digamos, apuntalar un discurso de carácter nacionalista y político y social. Y ojo, permitió establecer, ojo, es una expresión mexicana, no sé si lo usan ustedes, atención, no sé cómo se diga acá. Ojo, perfecto, ok. Pero entonces sí, ojo, pero hubo escuelas que se fundaron, por ejemplo, la escuela más antigua de la danza moderna mexicana se fundó, si no mal recuerdo, en 1937 por las hermanas Nelly y Gloria Campobello, así se llama la escuela todavía, y llega hasta el presente. La Academia de la Danza Mexicana se fundó en el año 43, más o menos, y sigue hasta el presente. Y en realidad las escuelas de educación dancística pública nacieron de estos dos proyectos. Lo que les quiero decir es que ha habido un esfuerzo continuado de décadas y que eso, por ejemplo, ha posibilitado lo que yo le llamo el carácter esteticista de nuestra danza y el carácter también técnicamente muy virtuoso de nuestros intérpretes. Pero quiero decirles, si lo ves con criterios que hacen abstracción del contexto y de la historia, entonces sí, la danza mexicana se ve como muy atrasada. ¿Por qué? Porque hay bailarines que siguen habitando el flujo del movimiento, ¿sí? No hacen, digamos, no son cultores. En México no hay un gran cultivo de la danza exhausta, que es una categoría que está trabajando mucho en este momento en algunos lugares de Europa y de América del Sur. Y por otra parte sí hay una preocupación muy esteticista en la concreción del hecho escénico. Y claro, yo creo que es por una parte una virtud y por otra parte un borde. ¿Por qué yo digo que es por una parte es una virtud? Porque es el resultado precisamente de un esfuerzo continuado de décadas por lograr digamos, una coherencia y una apropiación y una reformulación, digamos, de una enunciación particular, dancística. Además tenemos que pensar que este carácter esteticista y virtuosista de la danza mexicana tiene que ver con algo que no se percibe mucho, pero que me lo hizo muy evidente una amiga chilena, se llama Paulina Mellado, que alguna vez estábamos aquí precisamente en un encuentro de diálogos Montevideo. Estábamos sentados los dos mestizos y me dice, ¿ya te diste cuenta, Javier, que pertenecemos a la América Fea? Y yo le dije, pues, le digo, bueno, sí, yo ya sabía, pero le digo, ¿por qué? Me dice, porque mira, no tenemos el color de los blancos, argentinos, chilenos, bueno, más bien argentinos, Uruguay,
Dice, no tenemos el prestigio de los negros, ¿no? Y somos mestizos y más bien aindiados, es decir, la América fea. Eso da risa, pero es un problema real, forma parte de la opresión de muchos seres humanos de este planeta. Y entonces, a veces pienso que el esteticismo radical de la danza mexicana y de muchas expresiones artísticas mexicanas tiene que ver con un debate no resuelto todavía con la categoría y la experiencia de la belleza, que hay que dinamitar también. Pero bueno, la danza mexicana pareció más bien apropiarse de bailar rabiosamente bien y ser estéticamente perfectos en una danza que fuera impecable, como de alguna manera lo es. Ojo, pero también esto que ha sido una ganancia, una contradictoria ganancia social, es también nuestro borde, es algo que hay que trascender, algo que hay que ampliar. También esto es absolutamente verdad. Pero lo que quiero enseñar en este caso es que si esto ha sido posible, si esta, digamos, eficacia esteticista y esta eficacia virtuosa técnica han sido posibles en la danza mexicana, ha sido porque ha habido un trabajo continuo de décadas de las instancias de educación artística superior públicas. Sin esto no hubiera ocurrido este nivel de concreción dancística en México. Es un lugar donde se baila, yo diría poderosamente, entre comillas, bien. Alguna vez ya verán a los bailarines mexicanas y se darán cuenta de esto que les estoy mencionando. Ahora, sí creo que el empeño que se ha puesto en la educación pública artística ha estado centrado demasiado digamos, en el cultivo de los saberes eficaces para el sistema de las bellas artes. Yo veo cómo aquí hablan de muchas experiencias que tienen que ver con educación artística en el kinder, en el jardín de niños, en los niveles de lo que nosotros llamamos bachillerato. Eso no ocurre tanto allá. Hay materias optativas, pero no dentro de un plan nacional, yo diría. Y eso es más bien son como de alguna manera se cuenta aquí, como las materias fáciles, ¿no? Las materias del goce, pero no hay no está articulado como a una voluntad educativa general fuerte, sostenida, como yo creo que sí lo existe en el terreno del sistema de las bellas artes. Ahí sí podríamos hablar de que hay un esfuerzo, ha habido un esfuerzo continuado y fuerte. ¿Qué es lo que ha implicado? Que entonces pero hay una gran contradicción también, que nuestras escuelas superiores de arte son buenas, tienen bastante buen nivel, pero no hay una generalización de acceso. Alguna vez platicando con un amigo cubano, Noel Bonilla, que también estaba acá, me decía, una vez estaba muy preocupado porque tenía como 1000 aspirantes para un posgrado en el Instituto Superior de Arte y tenía 5 plazas. Claro, la contradicción es fuerte, pero tiene 1000 aspirantes. En la licenciatura en danza de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, habitualmente estamos muy contentos cuando llegan más de 20 aspirantes. Somos un país de 112 millones. O sea, la contradicción es muy grande. O sea, entre la calidad de las escuelas, ¿sí?, y la generalización del acceso, ven, hay una contradicción impresionante. Necesitamos trabajar en este otro terreno de la generalización de los saberes del arte y el acceso, pues, ¿no?, a las instituciones, digamos, de élite, por decirlo de alguna manera. Creo que sí, que en México hace falta abrir esta generalización del acceso a los saberes y también cultivar prácticas artísticas y formas de construcción del saber artístico más allá de los criterios del sistema de las bellas artes. No se trata de negarlos, pero se trata de no absolutizarlos.
¿Sí me explico? Y pongo un ejemplo. Yo he trabajado en dos escuelas en la danza, en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y en el Centro de Investigación Coreográfica. La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea es, digamos, la escuela de la danza en mi país, de la danza contemporánea y del ballet. Y ahí sí está, es muy eficaz, pero está muy regida por estos criterios, digamos, lo que en México le llamamos, no sé aquí cómo se diga, las patas al cielo en danza. Es decir, el, la pierna arriba y con una rotación perfecta, primeras perfectas, quintas perfectas, release perfecto, contact perfecto, todo, digamos, hay un empeño ahí y eso implica también una selección de ciertas corporeidades, hay que estar, ya saben, delgado, con un cierto peso, es decir, en mi escuela, en la NDSC, a los alumnos y a las alumnas los miden de la grasa cada mes. Es una maravilla de escuela, no, es cierto, es muy buena escuela, pero digo, hay momentos en los cuales puede ser una pesadilla para los alumnos. Pero claro, terminan su escuela y realmente son muy buenos bailarines en términos tradicionales, ¿sí? Está muy bien ahí. Pero en el Centro de Investigación Coreográfica es la escuela, digamos, yo le digo la escuela hippie de la danza mexicana. Ahí van los que no van a entrar nunca a la escuela, a las escuelas, digamos, de punta, las escuelas de élite. Pero lo que es interesante es que esta escuela hippie de alguna manera permite que nuestros estudiantes tengan acceso al nivel civilizatorio de la danza. O sea, ya no tanto competitivo, virtuosístico, sino a nivel civilizatorio, humanizante de la danza, que me parece que debería ser el criterio fundamental. Entonces, tenemos, digamos, como que estas desigualdades, ¿no? Tenemos buenas escuelas para formar, buenas escuelas, yo diría excelentes escuelas, pero para una población verdaderamente raquítica en relación a lo que es nuestro país, pienso nada más que todo Uruguay son 3 millones. Mi ciudad, zona conurbada, somos como 20 o 22 millones. O sea que todo Uruguay son más o menos como mi colonia, como mi barrio, digamos. Es impresionante. Así es. En fin, de regreso. Eh, y por otra parte, sí, creo que una de las tareas sociales de la educación que tenemos ahora es extender este asunto de las perspectivas civilizatorias del arte en general y de la danza en lo particular. ¿Qué aporta la educación artística pública? Yo digo varias cosas. Uno, la posibilidad para... en sí, también es verdad que estas escuelas, aunque reciben poca gente, la mayoría sí vienen de sectores sociales no muy favorecidos. Eso también es bueno, eso sí se ha mantenido. Yo diría, bueno, ¿qué aporta la educación artística pública? Yo digo que varias cosas. Uno, yo digo que educa en la erotización marcusiana. Ustedes se acordarán de Marcuse, Herbert Marcuse, de cómo hablaba de cuando planteaba que la experiencia estética es aquella que articula en un solo haz lo perceptual, lo conceptual y lo afectivo, y que esta articulación provoca goce. Es una experiencia del eros. Yo creo que bueno, nosotros aportamos, la educación artística pública aporta digamos, una manera de evitar esta erotización marcusiana. Yo creo también que aporta el cultivo de la capacidad de disenso de la que habla Rancière. Ustedes recordarán que este autor francés dice que hay que dividir entre policía y política. Dice que policía es la organización de la vida social para ser eficazmente, digamos, vivible en una situación, digamos, de división desigual del poder. Pero dice, pero el disenso es precisamente aquello que rompe el sentido común de la policía, es decir, lo que permite imaginarse otras maneras de construir lo real, de producir lo real. Entonces yo creo que la educación artística pública, por un lado, plantea o posibilita habitar esta erotización marcusiana y cultivar también la capacidad de disenso en términos de Rancière. Implica también, como ya se dijo aquí, un acceso
democrático a los saberes, una democratización de los saberes. Creo también que, y esto es muy importante para mi país, implica el cultivo de la democratización de la enunciación, es decir, hay una apertura del derecho a nombrarse, a autonombrarse. Esto me parece central. También aporta a la educación artística pública el cultivo de, digamos, de la construcción de la propia centralidad. Aquí recuerdo un autor que se llama Enrique Dussel, que él, argentino-mexicano, que él dice que hay que romper la relación habitual que establecemos entre centro y periferia, porque no estamos muy acostumbrados a pensarnos como periferia. Y sí, dice, de alguna manera si somos tal periferia, digamos, de las metrópolis occidentales, dice, pero ser conscientes de eso y no generarte como tu propia centralidad es estar repitiendo el esquema. ¿Sí ven la diferencia? Entonces yo creo que cuando uno educa, está uno involucrado en la educación artística pública, cuando uno cultiva este autonombrarse favorece la construcción de la propia centralidad. Entonces, esto me parece también central. Creo también que la educación artística cumple la función social de reivindicar los retos epistemológicos o epistémicos lanzados por el arte. Eso me parece central. Es decir, por eso me gusta mucho que esta bienal haya sido educación y arte, porque sí creo que el arte tiene sus retos epistemológicos particulares. Por ejemplo, cómo pensar la construcción del saber y de la experiencia a partir no de la parcelación de lo real, sino a partir de su articulación. Si recordamos a Morán, recordarán que él dice que nuestras formas de construir el saber han sido básicamente a partir de la aplicación de una lógica disyuntiva y que lo que requerimos es una lógica conjuntiva. Bueno, la experiencia artística de inmediato, o sea, no nos permite habitarla, sino es a través de una lógica conjuntiva. Entonces me parece que es también, digamos, un servicio, vamos a decir, social que hace la educación o que el arte hace a la sociedad a partir, digamos, de que nos educa en esta imposibilidad de fragmentar la experiencia. Creo yo también que nos permite el cultivo, bueno, yo le puse así, los retos del enunciar, los retos del fantasear, los retos del dignificar. Es decir, si yo dijera qué es lo que más amo del trabajo artístico, yo diría su capacidad que tiene de enunciar dignificando. Entonces me parece que esto es importante. Los retos de problematizar desde la audimbre vital, la pasión, la incertidumbre, la fisura propias. Esto me gusta mucho trabajarlo con mis alumnos, porque esto está ligado a otra manera de conocer, que es el de la escucha. Dussel, este filósofo, dice que hay dos maneras básicas de enfrentarse a lo real. Uno es con la mirada, dice, y la mirada objetualiza, la otra es con la escucha. Dice que digamos, escucha es darle oído a una voz. Entonces, claro, son metáforas. Pero me parece que el trabajo artístico nos ayuda a cultivar esta perspectiva de la escucha. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que escuchar su propia voz y la voz del otro. Y entonces me parece que es darle su pertinencia a esta forma de construir, esta forma ética de construir el saber. Es decir, de nuevo, no podemos separar las categorías. Aquí estamos construyendo el saber desde una apuesta ética. Pero en correspondencia con esto, creo que también la educación artística, y lo acabamos de ver en el trabajo que nos presentaron las compañeras sobre el jardín de niños, es el aprendizaje de la objetivación, es decir, de la sorpresa de lo que se va creando y va logrando sus propios procesos de autonomía, que viene de mí, pero que es algo diferente que yo. Por ejemplo, ¿se acuerdan hace un momento que una niña que hace una bailarina en el piso y no la ve completa? Y entonces tiene que interrogarse, se deja interrogar por aquello mismo que está haciendo
Y claro, esto me parece central, es decir, tiene que tomar en cuenta el mundo otro, es decir, los aprendizajes de la objetivación. Eh, y pienso también que la educación artística favorece el cultivo de la plasticidad del pensamiento complejo. Y una cosa también muy importante, favorece la audacia para dejarse caer y rescatarse. A mí me gusta mucho hablar, bueno, citar un poema de Neruda, si no me recuerdo bien, en un libro que se llama Fin de Mundo, donde él cuenta que se sube a un barco pesquero y que ve cómo todos los pescadores saben hacer muy bien su trabajo, y dice, yo no hago nada, y se siente como un inútil absoluto, y entonces cuenta que eh, sus compañeros de barco le dicen, bueno, lo que pasa es que tu tarea es arrojarte al mar y pescarte a ti mismo. Y yo les digo a mis alumnos, ese es nuestro trabajo privilegiado. Es decir, hay que asumir la responsabilidad ética de problematizarse, es decir, de dejarse caer, de tener la audacia para deber ser interrogado por nuestras propias incertidumbres. Y a mí me gusta mucho decirle a mis alumnos, pero que esto, que es como que la base de la creatividad artística, esa apertura a la propia incertidumbre, a la propia fisura, les digo, es también lo que nos comunica con todas las otras áreas, por ejemplo, del saber. Porque quien no dialoga con la incertidumbre, en realidad no dialoga con nada. Y yo les digo, es el territorio del cual surge el pensamiento crítico, el pensamiento teórico también. Es decir, tenemos, no, digamos, tenemos puntos de contactos también, por ejemplo, con el pensamiento científico, filosófico, teórico, riguroso, en la medida en que tenemos, yo digo, dos elementos comunes. Uno, la pasión, que es el comprometerse digamos, en un proyecto que te involucra en la densidad de tu vida, y dos, el dialogar con la incertidumbre. Y digamos, a mí todo esto me parece que son aportaciones muy útiles, pues, de la educación artística pública. Y bueno, y por eso quiero terminar con algunas imágenes. Por todo esto no me sorprende que doy clases tanto en la escuela de ballet como en la escuela de coreografía. Y cuando apareció un movimiento que se llamó el Movimiento 132, no sé si yo soy 132, son un movimiento de jóvenes universitarios y artistas jóvenes mexicanos. Eh, de repente, uno podría suponer que las alumnas de clásico son las más conservadoras, y de repente las encuentro primero bailando como locas en una marcha en contra de, bueno, no a favor de la candidatura de Peña Nieto, bailando verdaderamente felices, y dos, me las encuentro en uno de los videos promocionales de 132, ya ven que lo mandan en YouTube y en Face. Lo abro y veo a 5 de mis alumnas felices dando la cara por lo que creen. Dar la cara es un primer hecho ético fundamental y político. Y yo se los agradezco tanto a mis alumnas. Yo digo, bueno, porque me permiten saber que el esfuerzo sigue y que lo van a continuar. Y bueno, se pone uno de repente medio sombrío por estas contradicciones que les digo entre el ámbito de la vitalidad social mexicana y la política. Pero bueno, veo que existen estos alumnos que bien cultivan y desarrollan lo que están aprendiendo en sus escuelas de arte, y ahí, como decimos en México, y ahí andan, así es. Y por último, quiero agradecerles mucho la invitación a estar aquí. A mí me gusta mucho, yo digo, me gusta mucho el sur en general, me gusta mucho Uruguay en lo particular. Les confieso que es el país en el que he estado 5 veces ya. Es el país de América Latina en el que más he estado. No es, sí. y, y por otra parte, me da mucho gusto porque sí creo
que también en estas cuestiones difíciles que vive mi país, que es una circunstancia de país bisagra, digamos, entre el norte geográfico y el sur geopolítico, somos un país bisagra, realmente tensado por los dos mundos, esa es nuestra realidad y con las dos tenemos que trabajar. Hoy en la mañana, hoy viniendo para acá, le comentaba a uno de los expositores, se me fue su nombre, perdón, ahí sí, a Marcelo, que le comentaba y a su compañera le comentaba que en México yo siento que precisamente por la opresión de clase, etcétera, hay muchos campesinos, por ejemplo, que emigran a Estados Unidos. Bueno, sus nietos son ahora universitarios y están escribiendo o haciendo cultura mexicana en inglés, pero es la cultura popular mexicana expresada en inglés en el norte. Es una contradicción, pero no deja de ser cultura mexicana. A mí no me desagrada, es una manera de estar habitando, es decir, de continuar la cultura, de continuar la cultura mexicana. Pero así como existe esta realidad norteña mexicana, también yo digo, existe una realidad y una raigambre sureña mexicana. Si pertenecemos al sur geopolítico, y por eso uno de los empeños de mi vida docente es pugnar porque los mexicanos reconozcamos esta raigambre sureña. Para mí es central y sí creo, ya sé que, ya verán que viejos todo, que convencional soy, sí creo en la patria grande. ¿Qué quieren? Sí creo en la patria grande, sí creo que podemos construir una nación o no, patrias hermosas y libres y gozosas y eróticas y marcusianas. Muchas gracias.